Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. ¿Cómo estamos, Pablo? Bien, ¿y tú, Ricardo? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Primeros días del año. Comenzando el año con ánimo y con altas expectativas. Y también la otra cosa que está alta también es el dólar. Mm. Eso queremos conversar ahora, el precio del dólar. Un tema que está en boga y habrá tocado techo, no habrá, quizás va a seguir creciendo. Y queremos discutir esto con ustedes, o sea, entre nosotros y también para que ustedes también en los comentarios nos vayan señalando qué es lo que ustedes opinan. Pablo, ¿a cuánto está el dólar al día de hoy que estamos grabando el día 2 de enero del año 2025? Sí, estamos grabando en la tarde del 2 de enero y de hecho el tema salió porque justamente una de las noticias fue, eh, salió en el DF, que el dólar cierra su primera sesión del año sobre la marca, o sea, la primera sesión del año en el sentido de que, claro, como estamos a 2 de enero del año 2025, cierra esta primera sesión con una marca sobre los 1000. Y este es el nivel más alto desde 7 de julio del 2022. O sea, cerca de 2 años y medio atrás. Nos gustaría, dado el titular y todo, lo conversamos con Ricardo, y yo creo que es un tema importante de tocar. ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué llegamos? Muchas veces se hablaba que el dólar a Luca, que no iba a llegar a Luca, em, y aquí estamos, con el dólar ya sobre los 1000. Algunos dicen que el techo, otros dicen que no, que va a seguir subiendo. Pero me gustaría conversar respecto de al final qué mueve el dólar, porque Mm. básicamente si está caro o barato, es algo súper relativo en base a los parámetros que hay. Porque, por ejemplo, una acción, en las acciones también pasa, una acción X que alguien dice, no, está cara, pero realmente está cara, quizás está viendo la foto y hoy en día está cara, pero las proyecciones futuras, al final está barata, según lo que podría llegar a pasar, por ejemplo. Eh, entonces, hay que tener ojo con ese tema. Me acuerdo que, bueno, Valentinus Capital puso un tweet hace poco, quizá me estoy yendo un poco el tema, pero puso un tweet respecto a lo que era el PI y el PEC, que al final uno muestra la foto, pero no muestra el PI, que es el PER, básicamente, muestra una foto de, al final, si está barato o caro respecto al precio y los earnings actuales, o las utilidades actuales. Pero al final lo que hay que ver también es el crecimiento, lo que al final las proyecciones futuras, eso es lo que importa. Tomando esto, tomando esto con respecto al dólar, uno puede ver las fotos de hoy en día, pero lo importante es ver qué es lo que podría llegar a pasar en un futuro. Qué es lo que mueve el dólar y qué es lo que podría llegar a pasar a futuro. Entonces, básicamente, ¿en qué se encuentra o por qué se encuentra en esta situación el dólar? Tenemos que, bueno, hay varios drivers o factores que influyen. Claro, factores que influyen en el precio del dólar. Yo creo que quizás podríamos mostrarlo en TradingView para hacer ahí un pequeño resumen de lo que son los factores que también pueden ir influenciando el tema del dólar. Bueno, primero, el DXY, que mide la fortaleza del dólar versus una serie de canastas de distintas monedas. Eh, Hay varias de estas cosas que nosotros lo vemos en resumen de mercado. Vamos a mostrar algunas de las cosas. Entonces, claro, lo compara con ciertas canastas de moneda, pero además de eso, que ha mostrado una fortaleza. O sea, si nosotros podemos ver del 2024, que partió por acá, tuvo un alza hasta abril, después tuvo un bajón hasta septiembre, pero desde septiembre en adelante, la verdad que ha tenido un alza bastante importante. Esto del dólar versus una serie de monedas. Claro. Después hay que ver qué tan fuerte es nuestra moneda, porque puede ser que, por poner un ejemplo, acá sube o se aprecia el dólar 2x, pero al final el impacto que tenemos nosotros es 3 o 4 veces, eh, que tenemos una moneda quizás más débil. ¿Ya? Este es el escenario global, por así decirlo. Un dólar apreciándose en general con distintas monedas. De hecho, si nosotros vemos acá, TradingView lo muestra como que estamos en 1009. Según la noticia del DF estamos en 1005, pero la verdad que no es relevante. Lo que queremos ver es cómo ha fluctuado. De aquí, de hecho, se puede ver cómo el dólar subió, llegó a este techo, casi el 9.90, después tuvo esta bajada y podemos ver cómo casi en septiembre también empezó a subir.
poco correlacionado con lo que es el DXY. Y en nuestro caso, algo que le afecta bastante fuerte, obviamente, al tipo de cambio es el cobre. Y podemos ver cómo el cobre, si podemos ver el 2024, por acá partimos el año, que también tuvo una subida bastante importante, llegó a casi los $5 la libra, y de ahí tuvo una caída bastante grande. Y estamos prácticamente en los precios, cerca de los precios más bajos de lo que fue el año del 2024. Y bueno, va teniendo varias derivadas, porque claro, el cobre nos afecta a nosotros. ¿Y por qué se ha visto esta debilidad en el cobre? Se puede explicar también por China. Al final, China influye mucho en lo que son los commodities. Uno puede ver el tema del cobre, del litio, del hierro. Hay varios commodities que son o que dependen mucho de qué tan fuerte se encuentre la economía en China. Eh, China propone ciertos estímulos para el próximo año. Hay que ver en qué resulta eso con nuevas políticas o nuevas políticas monetarias. Eh, y obviamente es lo que puede desencadenar que el cobre pueda tener un alza importante. Al final está inversamente correlacionado con el dólar. Si el cobre empieza a subir, eh, obviamente que va a beneficiar el tipo de cambio acá en Chile. El dólar debería tender a bajar. Obviamente este es uno de los factores. También influye o cuánto crecimiento económico se tenga en el país, cómo se maneje políticamente. O sea, hemos visto países que obviamente han sido o han tenido muy buenos rendimientos y que a lo largo de los años han tenido un declive sostenidamente en el tiempo y se ha visto cómo obviamente el tipo de cambio ha tenido movimientos parabólicos. O sea, por eso yo digo, no estoy diciendo que este sea el caso de nosotros, pero obviamente que es una alerta. O sea, eh, no quiere decir que porque llegó a 1.000 o a Luca el precio del dólar, necesariamente es que tocó el techo y vaya a tener que bajar. O sea, al Mm. final también depende de varios factores que están metidos acá. Y como digo, uno de esos es como país. Estamos creciendo. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Nos estamos endeudando más? ¿Nos estamos endeudando menos? Eh, Hay un manejo económico que obviamente influye también en el precio del dólar, además de lo que puede ser el cobre, que al final el cobre es un tema que quizás no está tan en nuestras manos por el hecho de que al final nosotros al venderlo no, nos ponemos ¿cómo se llama? Miramos cuánto está el precio y a eso se vende, más o menos. Obviamente que se pueden hacer hedge con respecto a los precios, pero es un poco eso. Dependemos mucho de a qué precio está el cobre, pero las cosas que sí dependen de nosotros, que es quizás crecimiento económico, fortalecer nuestra economía, hay que ver si lo estamos haciendo bien o lo podríamos hacer bastante mejor. Para no extendernos tanto, no sé, Ricardo, si tiene ahí algún comentario. Sí, sí, efectivamente, como bien dices tú, Pablo, hay una serie de factores que van a influir en el precio del dólar, tanto de manera externa como interna. Y de manera más interna también tienen factores que son quizás más medidas parches por el momento versus otras que podrían verse a más largo plazo. O sea, todos sabemos que de repente hay facultades que la autoridad tiene, la autoridad competente para de repente, no sé, si ve que se está disparando mucho, inyecta un poco de dólar en el mercado y es una media parche para un poco ponerle paño frío al aumento de precio. Pero son medidas a corto plazo, al final. Eso, es que por eso, son medidas que pueden ir paliando por ahí por el momento, o sea, tampoco Ujú. puede permitir que realmente el cobre controle todo. De repente también pueden, si bien afortunadamente el riesgo crediticio que ha tenido Chile, si bien no era lo mismo que quizás podría haber sido hace un par de décadas o una década atrás, todavía se logra mantener dentro de todo de los márgenes estables. Pero también hay que ver qué pasa con eso, porque eso también puede cambiar. Está generando una imagen país o un sentimiento respecto de si el mercado realmente es sólido o no. Y eso finalmente va generando te derivan otros problemas que van a influir en el precio del dólar. Si veíamos los gráficos, claro, en el año 2022, cuando también llegó a los 1.000 pesos, habían personajes ahí, economistas, que decían que ya lo habían advertido hace tiempo, que iba a llegar ahí, pero claro, algunos decían, no, aquí igual iba a bajar, porque claro, veníamos de 800 y tantos y saltó de repente a 1.000, pero luego volvió a bajar. Ahora ya llevamos harto tiempo en 900 y tanto, entonces
¿será un techo realmente o ya se está llegando como a lo normal del precio? O sea, si nos preguntaban hace, no sé, 15 años atrás, nadie se imaginaba que íbamos a llegar a este precio del dólar. Entonces, ya es normalizado, incluso aunque baje 100 200 pesos. Entonces, también hay un cambio ahí del paradigma de cuál es el precio normal o si está caro o está barato el dólar en general. Recordarles también que esto no es, uno nunca debe tomar decisiones de inversión, sobre todo de manera apurada ni de manera exaltada. Analicen los factores, esto también puede cambiar, hay veces que de repente hay semanas que rally y uno realmente se asusta un poco, pero con tranquilidad y analizar bien estos temas. Ahora, a diferencia de ese momento, porque eso fue a mediados del 2022, como bien dice, si mi memoria no me falla, igual ese fue un movimiento bastante más parabólico y también ahí estábamos metidos en un proceso constituyente y quizás también influía obviamente en el valor. Entonces, como bien dice, Sí, pero vienen si elecciones uno ve, también. Vienen elecciones a fin de año, entonces también vamos a ver qué s- pasa. sí, pero no sé si es tan influyente como fue ese plebiscito. Eh, Creo yo que acá se están, como que confluyeron quizás cosas un poquito más estructurales, que en ese momento fue algo más puntual, en que obviamente fue un movimiento, como digo, más parabólico, que obviamente que se podía prever que pasando un poco este plebiscito podía bajar. Eh, Acá dependerá mucho de los factores al final, los que mencionamos y cómo se vaya desarrollando todo el 2025. Con Me reformas acuerdo que tributarias o algo que también pueda alterar de esa manera sí, algo significativo que también haga modificar quizás la percepción de la economía nacional. claro, y voy a que, bueno, en largo plazo, si no es por los años, el dólar ha tendido a subir, o sea, ha tenido vaivenes de subidas, bajadas, pero en estricto rigor en el largo plazo ha ido subiendo constantemente. Ahora bien, cuando uno dice, por ejemplo, al principio de año, estaba en 885 me parece, cuando partió el año 2024, y claro, muchos decían, no, pero igual está caro. Si uno lo ve históricamente, el precio del dólar que habíamos tenido está muy caro. Y al final el año lo cerró en prácticamente 1.000 pesos. Entonces, por eso digo, el caro barato es relativo y obviamente que va a depender de factores, algunos factores externos, como vimos, pero también factores internos y de cómo lo vayamos haciendo nosotros como economía, como país. Eso. Exacto. Bien, los queremos escuchar a ustedes también. Si quieren comentar, tienen alguna opinión, aquí no tienen por qué ser economistas expertos, así que los queremos escuchar también y abrir el debate en los comentarios. Así que eso, pues nos estamos viendo y que tengan nuevamente un deseo de un muy buen año y mucho ánimo con lo que viene. Nos vemos, cuídense. Claro, también.